Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Mi esposa dejó de reconocer mi existencia durante exactamente 4 semanas. 28 días de silencio absoluto. Y, sinceramente, lo cambió todo, pero no como ella lo había planeado. Permítanme retroceder y explicarles cómo empezó este desastre, porque el final los sorprenderá. Era un martes normal cuando mi mundo cambió. Entré por la puerta principal después de un largo turno de trabajo, esperando la rutina habitual. En cambio, me invadió un silencio opresivo que me puso los pelos de punta. No es el tipo de silencio cómodo en el que te hundes después de un día duro, sino el silencio intencionalmente armado que te hace sentir que te estás asfixiando. Mi esposa, Delila, estaba plantada en la mesa de la cocina, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono como si guardara los secretos del universo. Dejé las llaves en la encimera de granito. El tintineo metálico resonó a través de la tensión. «Hola, ¿qué tal tu día?», pregunté, intentando sonar despreocupado. Absolutamente nada. Ni siquiera se inmutó. «¿Todo bien?». Lo intenté de nuevo. «Nada. Bien podría haber sido una estatua». Entonces se levantó, pasó junto a mí como si fuera invisible y subió las escaleras. La puerta del dormitorio se cerró con tanta fuerza que hizo vibrar los marcos de fotos de la pared. Esto es lo que necesitas entender sobre Delila. Siempre ha tenido un don para el dramatismo, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía calculado. La noche anterior habíamos tenido lo que consideré una conversación bastante razonable sobre dividir las tareas domésticas. Ella se había estado quejando de lavar la ropa durante el día mientras yo estaba en la oficina. Aunque yo me encargaba todo lo de afuera, las cosas del auto y casi toda la planificación financiera. Cuando sugerí que podíamos distribuir las cosas de manera más equitativa, se molestó. Pero nunca imaginé que recurriría a este nivel de infantilismo. Durante las siguientes 72 horas, mantuvo esta extraña conducta. Se preparaba el desayuno y dejaba mis platos sucios amontonados en el fregadero. Lavaba su ropa y dejaba la mía en el cesto. Pedía comida a domicilio para una persona y se la comía delante de mí sin ofrecerme un solo bocado. Lo más exasperante era que hablaba literalmente con todos los demás. Su teléfono sonaba y, de repente, se transformaba en una persona alegre y habladora con sus amigos o su madre. En cuanto colgaba, dejaba de existir. Al cuarto día, comprendí lo que realmente estaba pasando. No se trataba de nuestra discusión. Era una maniobra de poder. Estaba usando la ley del hielo como un arma, esperando que me derrumbara, que le pidiera perdón, que me aferrara a su atención. Una vez la vi hacerle exactamente lo mismo a su hermana menor, en una barbacoa familiar. La pobre mujer se pasó toda la tarde intentando disculparse por alguna nimiedad ofensiva mientras Delila actuaba como si fuera invisible. Pero aquí es donde cometió un grave error de cálculo. No soy su hermana. Al quinto día, ocurrió algo interesante. Estaba viendo los playoffs en la sala cuando ella bajó. Se quedó allí un minuto entero, obviamente esperando que la notara, que intentara interactuar para demostrar que su ley del hielo estaba surtiendo el efecto deseado. Al no levantar la vista de la pantalla, se aclaró la garganta ruidosamente, como si intentara llamar la atención de un camarero. Mantuve la vista fija en el partido. Subió las escaleras pisando fuerte y oí su voz resonando a través de las paredes mientras hablaba por teléfono con alguien. «Está siendo increíblemente terco. ¿Puedes creer que ni siquiera intenta arreglar esto?». Fue entonces cuando lo comprendí. No me ignoraba porque estuviera herida. Me ignoraba porque quería entrenarme como si fuera una especie de experimento de condicionamiento conductual. Darle la espalda al marido hasta que aprenda a someterse por completo a lo que ella pida. El problema con su estrategia era que estaba empezando a darme cuenta de lo tranquila que se había vuelto la casa. No constantes críticas sobre cómo cargué mal el lavavajillas. Ninguna queja sobre mi elección de programas de televisión. Ningún sermón sobre dejar una taza de café en la encimera durante 5 minutos. Por primera vez en años, podía llegar a casa del trabajo y realmente descomprimirme. Al final de la primera semana, había tomado una decisión. Si ella quería jugar, yo jugaría con ella, pero no de la manera que ella esperaba. Verás, había cosas que antes amaba hacer y que gradualmente abandoné debido a sus constantes quejas. Cosas que me hicieron quien era antes de convertirme en esta versión de mí mismo que caminaba con pies de plomo alrededor de sus estados de ánimo. La música, por ejemplo. Solía ser músico, no solo como pasatiempo, sino profesionalmente. Toqué la trompeta en un conjunto de jazz durante 5 años antes de casarnos.
Tenía un equipo completo de teclado en lo que solía ser mi estudio en casa antes de que se convirtiera en su cuarto de manualidades que en realidad nunca usó para manualidades. Pero a lo largo de los años, cada vez que intentaba practicar, ella comentaba, «Ese ruido me está dando migraña. Tienes que poner la misma canción una y otra vez». Y mi favorito personal, ¿estás seguro de que eras bueno en esto? Porque eso no suena bien. Esos comentarios me hirieron profundamente porque la música no era solo algo que yo hiciera. Era parte de mi identidad. Pero poco a poco, toqué cada vez menos hasta que mis instrumentos terminaron enterrados en el armario bajo las cajas de sus adornos de temporada. Bueno, si me iba a ignorar por completo, eso significaba que no podía quejarse del ruido, ¿verdad? Al octavo día, saqué mi trompeta del armario. El estuche estaba cubierto de polvo, y cuando lo abrí, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción, pura emoción sin filtros por volver a hacer música. Me instalé en la sala, justo por donde ella tendría que pasar para llegar a la cocina. Entonces empecé a tocar. Siendo sincero, estaba oxidado. Realmente oxidado. Las primeras notas fueron ásperas y mi emboscada estaba completamente fuera de práctica. En circunstancias normales, esta habría sido la oportunidad perfecta para que hiciera uno de sus comentarios mordaces sobre mis habilidades musicales. Pero no pudo, no sin romperse la suya. Regla. En cambio, oí que sus pasos se detenían en lo alto de las escaleras. Entonces, después de unos 30 segundos de practicar algunas escalas básicas, oí que la puerta de su habitación se cerraba de golpe tan fuerte que la casa tembló. Sonreí y seguí tocando. Al día siguiente, añadí el teclado a mi rutina de práctica. Lo instalé justo en el comedor, donde la acústica era mejor. Pasé una hora practicando viejos estándares de jazz, mientras mis dedos recordaban poco a poco las progresiones de acordes que solía tocar mientras dormía. Bajó las escaleras mientras estaba en medio de la quinta toma, y la observé de reojo. Se quedó allí un momento, claramente con ganas de decir algo. Su cara se ponía más roja a cada segundo. Cuando toqué una nota ligeramente desafinada en el puente, vi que empezaba a abrir la boca, probablemente lista para soltar una de sus críticas habituales. Pero entonces recordó su juego y la cerró de golpe. En cambio, cogió su bolso y salió furiosa de casa, dando un portazo. Terminé la canción y me di cuenta de que me sentía mejor yo misma que en años. Para el 10º día, ya había establecido una rutina que habría sido imposible solo 2 semanas antes. Un café por la mañana mientras practicaba escalas en el teclado. Sesiones nocturnas con mi trompeta en la ventana. La casa se llenó de música por primera vez en años, y ella se estaba volviendo loca. Se suponía que la ley del hielo me haría desesperar por su atención. En cambio, estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado que existían. Empecé a despertarme más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Sentía una emoción al empezar el día que no había sentido en mucho tiempo. Me preparaba el café, me sentaba al teclado y tocaba lo que me venía a la mente. A veces eran viejos clásicos que había memorizado años atrás. A veces era solo improvisación, dejando que mis dedos exploraran las teclas sin ningún destino en mente. Las mañanas se volvieron sagradas para mí. Esa hora antes del trabajo, cuando la casa estaba en silencio salvo por mi música, cuando sentía que volvía a la vida nota a nota, Delila finalmente bajaba y la veía detenerse al pie de la escalera, escuchando. Pero nunca decía nada. Simplemente tomaba su café y volvía arriba, y yo seguía tocando. Todas las mañanas, instalaba mi teclado en la sala de estar y trabajaba. A través de progresiones de jazz, la memoria muscular regresaba más rápido de lo esperado. Mis dedos encontraron la manera de cambiar acordes que me eran familiares, y de repente estaba tocando arreglos que no había tocado en una década. Empecé a recordar por qué me había enamorado de la música en primer lugar. No se trataba de ser perfecto ni de impresionar a nadie. Se trataba de expresión, de traducir emociones en sonido, de crear algo hermoso de la nada. Todos esos años lo había dejado pasar porque era más fácil que lidiar con sus quejas. Bajaba a tomar su café de la mañana, me veía al teclado y apretaba la mandíbula, pero no podía decir ni una palabra, no sin admitir que su pequeña guerra psicológica no estaba funcionando. Podía ver la lucha interna en su rostro cada mañana, el deseo de criticar, la necesidad de mantener su silencio. Era casi cómico. El gran avance llegó al 12º día. Estaba trabajando en una pieza de trompeta particularmente desafiante, algo con secuencias complejas que requería precisión. Había estado practicando los mismos 16 compases durante unos 20 minutos, subiendo el ritmo lentamente. Cada vez que fallaba en un pasaje,
Paraba, reiniciaba y volvía a intentarlo. Era frustrante, pero también emocionante. Era el tipo de desafío que había estado extrañando. No el desafío de intentar predecir el estado de ánimo de alguien o evitar iniciar una discusión, sino el desafío de dominar algo difícil, de esforzarme por mejorar en algo que realmente me importaba. Ella estaba en la cocina, y podía sentir la tensión que irradiaba desde su dirección. Cada vez que tocaba una nota equivocada o tenía que reiniciar, golpeaba algo con más fuerza de la necesaria. Una taza de café, un plato, la puerta del refrigerador. Era como si intentara comunicar su frustración con la violencia de sus movimientos, ya que no podía usar palabras. Entonces sucedió. Estaba trabajando en esta complicada secuencia cromática cuando la fallé por completo. Las notas salieron como un desastre chirriante y discordante que habría hecho estremecer a cualquier músico de jazz. No pudo evitarlo. Dios mío, ¿estás seguro de que eras músico? Porque eso suena a animal moribundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, durante exactamente 3 segundos antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron de par en par y se tapó la boca con la mano como si pudiera retractarse. Dejé de jugar y la miré con calma. Ah, ¿así que me oyes? Interesante. Se puso roja como un tomate, se dio la vuelta y subió las escaleras. Oí el portazo de su habitación, seguido inmediatamente por el sonido de su voz rápida por el teléfono. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaba furiosa consigo misma por romperse. Pero esto es lo que realmente me afectó. Incluso después de semanas sin hablar, sus primeras palabras seguían destinadas a menospreciarme, a hacerme sentir insignificante por algo que amaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se dirigía realmente este matrimonio. No se trataba solo de la ley del hielo. Se trataba del patrón que revelaba. El patrón de su necesidad de disminuirme para sentirse poderosa. El patrón de su manipulación emocional en lugar de la comunicación honesta. El patrón de su necesidad de hacerme sentir que tenía que ganarme el derecho a existir en mi propio espacio. Toqué la trompeta y toqué ese pasaje a la perfección esta vez. Y me di cuenta de que me acababan de dar un regalo. Me había demostrado de la forma más clara posible que incluso cuando rompía sus propias reglas, incluso cuando no podía evitarlo, su instinto seguía siendo derribarme. Así era ella. Así era ella siempre. Simplemente había estado demasiado ocupado intentando mantener la paz como para verlo con claridad. Los siguientes días fueron fascinantes de ver. Era evidente que luchaba con sus propias reglas. La ley del hielo era su arma preferida, pero yo no reaccionaba como ella quería. En lugar de desesperarme por su atención, prosperaba en su ausencia. Podía verla cada vez más agitada. Pasaba junto a mí y se detenía como si esperara que la reconociera. Cuando no lo hacía, resoplaba y se marchaba hecha una furia. Se quedaba en los portales, carraspeando, intentando llamar mi atención sin siquiera hablar. Era como ver a alguien intentar ganar un juego que ya había perdido, pero se negaba a admitirlo. La cosa es que no la ignoraba por despecho. Simplemente estaba realmente ocupado viviendo mi vida. Tenía música para practicar, proyectos en los que trabajar, comidas que cocinar. Por primera vez en años, mi atención se centró en cosas que me alegraban en lugar de en gestionar sus emociones. Y ese cambio de enfoque lo fue todo. Empecé a expandirme más allá de la música. ¿Recuerdan ese banco de carpintería que instalé en el garaje hace 3 años? Se quejaba de que era demasiado desordenado, demasiado ruidoso, una pérdida de tiempo y dinero. Bueno, sin quejas, encendí la sierra de mesa por primera vez en meses. El sonido resonó por toda la casa y oí la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Pero seguí trabajando, construyendo una pequeña estantería que llevaba años planeando. La satisfacción de crear algo con mis manos, combinada con la libertad de hacerlo sin críticas constantes, era embriagadora. Hay algo profundamente satisfactorio en la carpintería. El olor a madera recién cortada, la precisión de medir y cortar, la forma en que un proyecto va tomando forma poco a poco bajo tus manos. Había olvidado cuánto lo disfrutaba. Había olvidado lo bien que se sentía crear algo tangible, algo que perdurara. Pasé horas en ese garaje, perdiéndome metí en el trabajo. Y cada vez que oía sus pasos acercándose, cada vez que sentía que me observaba desde la puerta, me sentía un poco más seguro de lo que tenía que hacer. También recuperé la televisión. Durante años, al llegar a casa la encontraba viendo realities o comedias románticas. Si quería ver un partido o algo que realmente me gustara, tenía que negociar o esperar a que terminara. Pero, ahora, entraba, cogía el mando y ponía lo que quería. Ella entraba furiosa en la habitación,
Me veía viendo un partido de baloncesto y salía hecha una furia. Era algo tan pequeño, pero representaba algo más grande. La capacidad de tomar decisiones sencillas sobre mi tiempo libre sin tener que justificarlas, negociarlas ni sentirme culpable. La capacidad de simplemente existir en mi propio espacio sin priorizar constantemente las preferencias de los demás por encima de las mías. Empecé a notar todas esas pequeñas maneras en que la había ido complaciendo a lo largo de los años. La forma en que silenciaba la televisión cuando hablaba por teléfono, aunque ella nunca me mostraba la misma cortesía. La forma en que siempre le preguntaba si le importaba antes de hacer algo mientras ella simplemente hacía algo. Lo que ella quisiera. La forma en que me disculpaba por cosas que no eran mi culpa, solo para mantener la paz. Todo eso paró, no por despecho, sino por la simple comprensión de que ya no necesitaba vivir así. El momento realmente revelador llegó el día 16. Estaba en medio de una sesión de práctica nocturna, trabajando en unos arreglos de Miles Davis con mi trompeta. La música fluía y yo estaba completamente concentrado. Bajó las escaleras, con la clara intención de cruzar la sala hacia la cocina, pero se detuvo al verme tocar. Por un instante, capté algo diferente en su expresión. No era ira ni frustración. Era casi como si me viera por primera vez en años. El hombre con el que se casó había sido músico. El hombre con el que había estado viviendo había sido una versión apagada que había renunciado a sus pasiones para mantener la paz. Me pregunté si estaría recordando nuestras primeras citas, cuando la llevaba a clubes de jazz y me miraba tocar con lo que parecía admiración. Cuando mi música era algo de lo que ella se jactaba ante sus amigos en lugar de algo de lo que se quejaba con cualquiera que quisiera. Escucha, antes, cuando parecía amar las partes de mí que me hacían diferente en lugar de intentar pulirlas todas hasta que encajaran su idea de lo que debería ser un esposo. Pero entonces pasó el momento y su rostro se endureció de nuevo. Se dio la vuelta, volvió arriba y la oí hablar por teléfono otra vez. Esta vez pude entender algo de la conversación. Está haciendo esto solo para fastidiarme. Lo sé. Tocando ese estúpido instrumento todos los días. ¿Sabe cuánto lo odio? Ahí estaba. No odiaba la música porque fuera realmente molesta. La odiaba porque representaba algo que no podía controlar. Algo que era mío y que me traía alegría y que no giraba en torno a ella. Esa noche, después de que se fuera a la cama, me senté en mi sala con mi trompeta en el regazo y me di cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años intentando ser el esposo que ella quería que había olvidado quién era en realidad. El trato silencioso no era un castigo. Era una liberación. Por primera vez en nuestro matrimonio, vivía como yo mismo en mi propia casa, tomando las decisiones que quería, haciendo las cosas que me llenaban. Y lo mejor de todo, ella no podía decir ni una palabra al respecto sin admitir que su pequeño juego no estaba funcionando. Tomé mi trompeta y toqué una canción más antes de acostarme, una balada lenta y conmovedora que llenó la casa con música que ella había pasado años silenciando. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí completamente feliz. Para el día 18 ya no estaba solo practicando música. Estaba reclamando sistemáticamente cada aspecto de mi vida que había entregado con los años. Y ella lo estaba viendo suceder en completo silencio, atrapada por su propio juego. La sala de estar fue lo primero. Durante años, había dispuesto los muebles para que estuvieran frente a su configuración de televisión preferida, en ángulo hacia la pared, donde podía ver sus programas mientras hacía manualidades que nunca terminaba. El sofá estaba colocado de manera tan incómoda que ver deporte significaba estirar el cuello en un ángulo incómodo. Bueno, ya no. Pasé una mañana de sábado reordenándolo todo. El sofá directamente frente al televisor, la mesa de centro a la altura perfecta para poner los pies. Mi soporte de trompeta colocado justo al lado de mi sillón favorito. Cuando bajó las escaleras y vio el nuevo diseño, se quedó allí un momento. Minuto completo, su boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua. Quería quejarse. Podía ver cómo se acumulaba en su interior, pero no podía decir una palabra sin romper su preciado trato de silencio. En cambio, agarró su bolso y salió de casa durante 3 horas. Cuando regresó, yo estaba acomodada en mi silla recién colocada, viendo el partido con los pies sobre la mesa de centro, algo que siempre me había dicho que era vulgar e irrespetuoso con los muebles. Se quedó de pie en la puerta, claramente esperando que me sintiera culpable por ocupar espacio en mi propia casa. Ni siquiera levanté la vista del televisor. La cocina era lo siguiente. Siempre había insistido en mantener las encimeras completamente despejadas de todo excepto de sus botes decorativos que no sirven para nada real. Mi cafetera tenía que vivir en la despensa porque pensaba que estaba demasiado desordenada como para dejarla fuera.
Mis vitaminas y suplementos tenían que estar escondidos en un armario porque arruinaban la estética. Ya no. Instalé una estación de café adecuada en el mostrador. Mi cafetera, molinillo, selección de granos, todo fácilmente accesible para mi rutina matutina. Los suplementos tenían su lugar. Incluso saqué la licuadora que quería usar para batidos de proteínas, pero me la habían prohibido por ser demasiado voluminosa. Todas las mañanas, me preparaba el café allí mismo, a la vista de todos, y ella tenía que rodear mi cocina para llegar a su precioso y estético lavabo. La frustración se le notaba en la cara. ¿Pero qué podía hacer? ¿Decirme que no podía usar mi propia cocina? El verdadero avance llegó cuando empecé a cocinar la comida que realmente me apetecía. Durante años, la cena había sido lo que a ella le apetecía. Normalmente, alguna receta de paíntes que se veía bonita pero sabía sosa. Le sugería alternativas, pero ella siempre tenía alguna razón por la que mis preferencias estaban equivocadas. Demasiado picante, demasiado poco saludable, demasiado complicada, demasiado simple. Pero ahora llegaba a casa y cocinaba exactamente lo que quería. Comida mexicana picante que llenaba la casa con el olor a comino y chile en polvo. Queris indios que siempre había dicho que eran demasiado exóticos. Incluso comida sencilla y reconfortante como hamburguesas y patatas fritas, cosas que había prohibido porque estaban por debajo de nosotros. Olía la comida cocinándose y rondaba por la cocina, claramente queriendo un poco. Pero desde entonces ella fingía que yo no existía, no podía pedir un plato. En cambio, se preparaba una ensalada triste y se la comía mientras el aroma de mi deliciosa cena llenaba el aire. El garaje se convirtió en mi santuario personal. Monté mi mesa de carpintería y empecé a pasar las tardes allí construyendo cosas que llevaba años planeando. Un banco de trabajo en condiciones, estanterías, un soporte de guitarra que llevaba queriendo hacer desde antes de casarnos. El sonido de mis herramientas eléctricas resonaba por la casa. Cada noche veía su silueta en la ventana de la cocina observándome trabajar. A veces caminaba de un lado a otro, claramente agitada por el ruido y la actividad. Pero no podía quejarse, no sin hablar conmigo. Una noche estaba trabajando en un joyero, un pequeño proyecto para mantener las manos ocupadas. Cuando apareció en la puerta del garaje, se quedó allí parada varios minutos mirándome medir y cortar. Me di cuenta de que quería decir algo, tal vez incluso preguntar qué estaba haciendo. Pero se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. A la mañana siguiente, encontré una nota pasivo-agresiva en la encimera de la cocina. El ruido del garaje molesta a los vecinos. Lo leí, sonreí y lo tiré a la basura. Luego, fui al garaje y pasé una hora extra trabajando en mis proyectos, asegurándome de usar las herramientas más ruidosas que tenía. Para el día 22, la casa se sentía completamente diferente. Se sentía como mía otra vez. La música, la cómoda distribución de los muebles, la libertad de comer lo que quisiera, la posibilidad de dedicarme a mis aficiones sin críticas constantes. Todo ello se combinaba para crear algo que no había experimentado en años. Paz genuina y auténtica en mi propio hogar. Me despertaba cada mañana sin ese nudo de ansiedad en el estómago, preguntándome de qué humor estaría o qué haría mal inevitablemente. En cambio, me despertaba con ganas de tomarme un café, practicar mi música y cualquier proyecto que me apeteciera abordar ese día. También empecé a dormir mejor. Durante años, me quedaba despierto por las noches repasando conversaciones, preguntándome si había dicho algo incorrecto, planeando cómo evitar conflictos al día siguiente. Pero ahora me dormía fácilmente, con la mente tranquila y contenta. Soñaba con música, con proyectos que quería desarrollar y con posibilidades en lugar de problemas. Mis amigos empezaron a notarlo. El cambio también. Me había ido aislando poco a poco con los años, rechazando invitaciones porque era más fácil que lidiar con sus quejas sobre mis salidas. Pero ahora volví a decir que sí. Quedaba con viejos amigos para tomar algo. Iba a conciertos de jazz, pasaba las tardes de los sábados en la ferretería planeando mi próximo proyecto de carpintería. Uno de mis viejos amigos, Trevor, me llevó aparte después de pasar un par de horas. «Tío, no sé qué te pasa, pero pareces diferente. Como si estuvieras realmente feliz. Hacía años que no te veía así». No le conté lo de la ley del hielo. Simplemente sonreí y le dije, «Sí, estoy averiguando algunas cosas». La ley del hielo que se suponía que debía castigarme se había convertido en el mejor regalo que me había dado. Vivía como un soltero en mi propia casa, pero sin la soledad, porque por fin tenía algo que me había faltado durante años, a mí mismo. Y lo mejor de todo, cada día que pasaba,
Cada pequeña libertad que recuperaba, cada momento de auténtica satisfacción que experimentaba, me dejaba claro cuál debía ser mi siguiente paso. Ella creía que me estaba entrenando para someterse. En cambio, me estaba mostrando exactamente cómo podría ser mi vida sin su constante interferencia. El contraste se estaba volviendo imposible de ignorar. El día 25 lo cambió todo. Estaba en mi garaje dándole los últimos toques a un joyero de cedro en el que había estado trabajando cuando la escuché al teléfono de nuevo. Pero esta vez, la conversación fue diferente. Ha pasado casi un mes y él actúa como si ni siquiera le importara. En realidad, es más feliz. ¿Puedes creerlo? Le estoy dando la ley del hielo y él está caminando por la casa como si hubiera ganado la lotería. Hizo una pausa, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado de la línea. No lo entiendes. Está tocando música todo el día, reorganizando los muebles, cocinando lo que quiere. Es como si estuviera fingiendo que ya ni siquiera vivo aquí. Otra pausa. Entonces su voz se volvió más aguda. Por supuesto, me está molestando. Se suponía que esto le haría darse cuenta de cuánto me necesita. En cambio, está actuando como si estuviera mejor sin mí. En ese momento me di cuenta de que había revelado la verdad sin querer. No se trataba de nuestra discusión. No se trataba de las tareas del hogar, ni del respeto, ni de nada de eso. Los problemas superficiales que habíamos estado sorteando durante años. Se trataba de control, simple y llanamente. Ella había estado usando la manipulación emocional para mantenerme a raya. Y cuando finalmente me opuse a algo sin importancia, ella había recurrido a la opción nuclear. La ley del hielo era su forma de decir, mira lo que pasa cuando no haces exactamente lo que quiero. Pero en lugar de derrumbarme, me había fortalecido. En lugar de desesperarme por su aprobación, me había recordado lo que se sentía vivir sin buscarla constantemente. Dejé la lija y entré en casa. Ella seguía el teléfono en la cocina, dando vueltas nerviosamente. No sé qué hacer. Mañana se cumplen 4 semanas y planeaba terminarlo entonces. Pero si me derrumbo primero, ¿no significa que él gana? Me vio en la puerta y bajó la voz rápidamente. Tengo que irme. Está aquí. Colgó y me miró expectante, como si finalmente me hubiera derrumbado y estuviera a punto de echarme a perder. Cuando agarré un vaso de agua y volví al garaje, su rostro se ensombreció. Esa noche, después de que se acostara, me senté en la sala con mi trompeta y una decisión. Si quería jugar, le daría una partida inolvidable. Pero primero, necesitaba prepararme. A la mañana siguiente, me tomé un día libre en el trabajo. Después de que se fuera a trabajar, conduje por la ciudad hasta un bufete de abogados que había buscado en Internet. La abogada era una mujer inteligente de unos 50 años, especializada en divorcios. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó después de que nos instalamos en su despacho. Necesito entender mis opciones. Mi esposa me ha estado ignorando durante casi un mes, y me he dado cuenta de algunas cosas sobre nuestro matrimonio que no puedo ignorar. Me escuchó mientras le explicaba la situación. No solo la reciente ignorancia, sino los años de erosión gradual en mi identidad, las críticas constantes, como había dejado de hacer cosas que me encantaban para evitar conflictos, darme cuenta de que he estado viviendo como un invitado en mi propia casa. Parece que ya has tomado tu decisión, dijo cuando terminé. Creo que sí, pero quiero hacerlo bien. Limpio, justo y definitivo. Pasamos 2 horas repasándolo todo. Bienes, deudas, la casa, nuestras carreras profesionales. Como no teníamos hijos y habíamos conservado la mayor parte de, si nuestras finanzas se separaban, sería relativamente sencillo. Ella preparó la documentación inicial, mientras yo esperaba. ¿Cuándo quiere entregar esto?, preguntó, deslizando los documentos sobre su escritorio. Mañana por la mañana, día 29. Quería ser memorable. De camino a casa, paré en una floristería. Necesitaba algo específico. Flores que lucieran hermosas pero que transmitieran el mensaje correcto. La dependienta sugirió rosas blancas. Representan nuevos comienzos, explicó. Perfecto. Esa noche, practiqué mi trompeta más tiempo de lo habitual. Toqué algunas de mis piezas favoritas, dejando que la música llenara la casa una vez más. Ella estaba arriba, probablemente planeando su gran regreso a las conferencias de mañana, pensando que finalmente había ganado su guerra psicológica. Si tan solo supiera lo que se avecinaba. Pasé la noche escribiendo 2 notas. La primera me llevó varios borradores para que quedara bien. Tenía que ser lo suficientemente ingeniosa como para pillarla desprevenida, pero no tan obvia como para que comprendiera de inmediato lo que estaba sucediendo.
La segunda nota fue más fácil, más directa, más definitiva. Mientras sellaba los papeles del divorcio en un sobre, sentí algo que no había sentido, experimentado en años. Certeza absoluta, sin ansiedad, sin duda, sin las típicas dudas que me habían paralizado durante tanto tiempo, solo la calma y la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Se suponía que la ley del hielo me enseñaría una lección sobre lo que sucede cuando no me someto a su voluntad. En cambio, me había enseñado algo mucho más valioso. ¿Cómo podría ser mi vida cuando dejara de intentar controlar sus emociones y comenzara a honrar mis propias necesidades? Mañana descubriría que su experimento de un mes de guerra psicológica había fracasado estrepitosamente. En lugar de entrenar a un marido más obediente, había creado un hombre dispuesto a alejarse por completo. Me acosté temprano y puse el despertador para el amanecer. El día 29 iba a ser inolvidable. El día 29 llegó como cualquier otra mañana, solo que me desperté con la claridad que da saber exactamente qué hacer. Empecé el día de la misma manera que las últimas 3 semanas, con música. Preparé mi trompeta en la sala y toqué un clásico de jazz lento y pausado. Las notas llenaron la casa y la oí moverse arriba. Probablemente estaba acostada en la cama planeando su gran regreso a la oratoria, imaginando lo agradecido que estaría cuando finalmente terminara su castigo. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Después de mi sesión de práctica, acomodé las rosas blancas en un jarrón sencillo y las coloqué en la mesa de la cocina con la primera nota cuidadosamente doblada junto a ellas. La letra era pulcra, deliberada. El mensaje estaba perfectamente elaborado para pillarla completamente desprevenida. Luego volví a mi rutina matutina. Café, periódico, segunda ronda de práctica de trompeta, actuando como si fuera un día tranquilo más en mi casa recién recuperada. Bajó las escaleras sobre las 8:30, vestida para el trabajo, pero caminando despacio. Pude verla preparándose mentalmente para la dramática revelación que había planeado. Tal vez iba a actuar como si la ley del hielo hubiera sido una especie de prueba que yo había aprobado. Tal vez iba a fingir que todo había sido un malentendido. Entró en la cocina y se quedó paralizada al ver las flores. La observé desde la sala mientras se acercaba a la mesa con cautela. Sus dedos temblaban ligeramente al recoger la nota y lo desdoblé. Lo había escrito con mi mejor letra, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Gracias por el mejor mes de nuestro matrimonio. Su rostro reflejó 5 emociones diferentes en 10 segundos. Primero confusión, luego una sonrisa que empezó a formarse a malinterpretar el mensaje. Luego confusión de nuevo al releerlo. Luego, la sonrisa volvió a ser más grande, como si pensara que finalmente reconocía que su ley del hielo había sido efectiva. De hecho, parecía satisfecha consigo misma. ¿Te parece gracioso?, dijo, rompiendo el silencio con una voz llena de indignación. Después de todo lo que me has hecho pasar estas últimas semanas, seguí tocando la trompeta, sin siquiera mirarla. Te estoy hablando a ti, continuó, subiendo la voz. No te atrevas a ignorarme ahora. Terminé la canción que estaba tocando, dejé el instrumento y la miré con calma. Ah, así que ya puedes hablar. Creí que habías olvidado cómo. Su cara se sonrojó. Esto no es una broma. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a nuestro matrimonio? De hecho, sí. Me levanté y caminé. Entré a la cocina, donde aún sostenía mi nota. He tenido 28 días para pensar en qué se ha convertido exactamente en nuestro matrimonio. Y tienes razón. Esto no tiene nada de gracia. Parecía confundida de nuevo, como si intentara averiguar si esta era la reacción que quería o no. Esa nota, continué, señalando el papel que tenía en las manos, no es sarcasmo. Lo digo en serio. Estos últimos 28 días han sido los mejores de nuestro matrimonio. ¿De qué estás hablando? Piénsalo. Sin peleas, sin críticas constantes, sin andar con pies de plomo, sin tener que justificar por qué quiero tocar música en mi propia casa. Por primera vez en años, he podido simplemente existir sin tener que gestionar tus emociones a cada segundo. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Pero aquí está la cuestión. Descubrí por qué estos 28 días fueron tan perfectos. No fue porque no habláramos. Fue porque por fin volví a vivir como yo misma. Y eso me hizo darme cuenta de algo importante. Me acerqué al mostrador donde había dejado el segundo sobre esa misma mañana, justo al lado de la cafetera que siempre había odiado ver. Si 28 días sin su aporte mejoró nuestro matrimonio, imagina lo que toda una vida podría hacer. Le entregué el sobre. Lo tomó con manos temblorosas, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que esto no iba como lo había planeado. El sobre era grueso,
de aspecto oficial. Su nombre estaba escrito en el anverso con la misma caligrafía cuidadosa que la primera nota. «¿Qué es esto?», susurró. «Ábrelo». Abrió el sobre y observé su rostro al ver los papeles del divorcio. Recorrió con la mirada la primera página, luego la segunda, y luego volvió a la primera, como si no pudiera creer lo que veía. «No puedes hablar en serio». «Nunca he sido más seria con nada en mi vida». Encontró la segunda nota sujeta al dorso de los documentos legales. Esta era más corta, más directa. «Ahora, hagamos que este sea el mejor año de mi vida». El silencio que siguió fue diferente del silencio calculado del mes anterior. Era el silencio de la conmoción total. Miró los papeles, luego a mí, luego a las flores y luego los papeles otra vez, como si intentara resolver un rompecabezas sin sentido. «Esto es una locura. Por una discusión, por no haberte hablado en unas semanas. No se trata de una sola discusión. Se trata de lo que me enseñaron los últimos 28 días. Querías mostrarme cómo sería la vida sin tu atención. Misión cumplida. Me gustó más de lo que jamás imaginé». Dejó los papeles sobre la mesa de golpe. «No puedes terminar nuestro matrimonio solo porque te di la ley del hielo. No voy a terminar nuestro matrimonio por la ley del hielo. Lo voy a terminar porque la ley del hielo fue la primera vez en años que me sentí libre en mi propia casa. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre en qué nos hemos convertido». Tomé mi estuche de trompeta y me dirigí a la puerta. «¿A dónde vas?» «A trabajar. La diferencia es que cuando llegue a casa esta noche, no tendré que preguntarme de qué humor estarás ni qué reglas habrán cambiado mientras no estaba. Simplemente volveré a casa y viviré mi vida». Me detuve en la puerta y la miré una vez más. «Por cierto, tu ley del hielo termina oficialmente hoy. Puedes hablar todo lo que quieras ahora, pero no conmigo». El divorcio se formalizó exactamente 90 días después, 3 meses que sentí como el mejor periodo de mi vida adulta. Ella lo intentó todo en esas últimas semanas. Lágrimas, negociación, ira, promesas de cambio. Incluso me ofreció practicar música cuando quisiera, como si ese hubiera sido el verdadero problema desde el principio. Pero aprendí algo valioso durante esos 28 días de silencio. Aprendí lo que se sentía la paz, lo que era despertar sin ansiedad, lo que significaba vivir auténticamente en mi propio espacio. El día que firmé los papeles finales, llegué a una casa que era completamente mía. Se acabó andar con pies de plomo. Se acabó gestionar las emociones de los demás. Se acabó sacrificar partes de mí para mantener una paz artificial. Esa noche, instalé el teclado y la trompeta en la sala. Toqué durante 3 horas seguidas. De todo, desde Miles Davis hasta algunas composiciones originales en las que había estado trabajando. La música llenó cada rincón de la casa y, por primera vez en años, nadie estaba allí para decirme que era demasiado alta, demasiado repetitiva o demasiado amateur. 6 meses después, me uní a un conjunto de jazz local. Tocamos en pequeños locales por la ciudad y he redescubierto por qué la música era tan importante para mí. Los demás músicos se sorprenden cuando les digo que dejaré de tocar durante años. «¿Cómo dejas de hacer música?», preguntó uno de ellos. No tenía una buena respuesta, pero sé que no volveré a cometer ese error. Mi casa se ha convertido en lo que un hogar debería ser. Muebles cómodos, dispuestos para mi comodidad. Una sala de música adecuada donde puedo practicar sin que me juzguen. Un taller en el garaje donde construyo cosas que realmente sirven. Una cocina donde cocino comida que realmente disfruto. A veces me preguntan si extraño estar casada. La respuesta honesta es no. No extraño ese matrimonio. No extraño las críticas constantes disfrazadas de preocupación. No extraño la manipulación emocional disfrazada de comunicación. No extraño sentirme como una extraña en mi propia casa. Lo que tengo ahora es mejor que lo que tenía antes. Tengo una vida construida en torno a mis propios valores, mis propios intereses, mis propias decisiones. Tengo amistades que no se filtran por la aprobación de nadie. Tengo aficiones que me brindan alegría genuina en lugar de estrés sobre si son aceptables. La ley del hielo que se suponía que me castigaría terminó siendo el mejor regalo que ella me dio. Me mostró lo que se sentía la libertad. Me recordó quién era yo, bajo todos los compromisos y las concesiones. Y cuando finalmente rompió ese silencio el día 29, esperando encontrar a un hombre roto y dispuesto a someterse, encontró algo completamente distinto. Encontró a un hombre que había recordado su valor, recuperado su espacio, decidido que merecía algo mejor. Lo último que le dije durante el proceso de divorcio fue simple. Querías enseñarme cómo era la vida sin tu atención. Gracias por la lección. Era justo lo que necesitaba. Últimamente, me duermo con el sonido del silencio.
No del tipo manipulador, sino del tipo pacífico que surge al saber que estás exactamente donde debes estar.